Se denomina error de redondeo y se genera cuando cortamos el desarrollo decimal de un número en un cierto número de cifras significativas. Por ejemplo, si yo tengo el número x igual a 2.324146.7 y lo redondeamos o lo cortamos primeramente en la cuarta casilla decimal, obtendríamos un número aproximado. Este sombrerito encima de la variable x, del número x, indica que ya es una aproximación de x, quedaría en 2.3241. Entonces, si usamos el x aproximado en lugar del x real, estaríamos cometiendo un error, y ese error se llama error de redondeo. Oye, Cris. Error de truncamiento. Este otro tipo de error que tiene que ver con la aproximación que se obtiene a un número a través de una serie. Es decir, imaginemos que un número viene a ser la suma de una serie de términos, que puede ser infinita o finita. Por ejemplo, si tenemos el número x igual a 1 menos tita al cuadrado sobre 2 más tita al cuadrado sobre 24, donde tita es un ángulo medido en radian, y hacemos el corte, imaginemos que cortamos esto en el segundo término. Entonces el número aproximado quedaría como 1 menos tita al cuadrado sobre 2. Ya no es el valor exacto de x, sino es un valor aproximado, ¿no? Pero fíjense que no estamos cortando cifras significativas del número directamente, sino que estamos cortando la secuencia de términos que nos da el número exacto. Entonces es diferente. A esto se llama error de truncamiento. Para ver este error vamos a estudiar más adelante una aproximación polinomial de funciones continuas y derivables. Y ahí vamos a tener más clara la idea del error de truncamiento. Volviendo al error de redondeo, estamos diciendo que surge cuando cortamos las cifras significativas de un número en una cierta posición, ¿no? Entendiendo por cifras significativas, más adelante lo vamos a detallar, las cifras significativas son aquellas que dan significado al número, ¿no? O que tienen significado en el número. Bien, luego detallaremos más esa situación, esa definición. Aquí vamos a preocuparnos de qué pasa cuando cortamos en una cierta posición decimal el desarrollo decimal de un número. Entonces estamos cometiendo un error. Las reglas de redondeo aparecen con la intención de mitigar ese error, de disminuir ese error. Y las reglas de redondeo, algunas son bien conocidas, son las siguientes. Primero, si el dígito es k más 1, fíjense, yo tengo un número que tiene un montón de dígitos y quiero cortarlo en el dígito de sub k. Entonces nos fijamos primero en el siguiente dígito, en el primer dígito que va a desaparecer, que es el de sub k más 1. Si es menor que 5, entonces el último dígito se mantiene, que va quedando, que es el de sub k. De sub k se mantiene sin alterar. Por ejemplo, tenemos x2.324146.7 y redondeamos al cuarto decimal. El siguiente dígito del cuarto decimal es 4, que es menor que 5, entonces el 1 que está en el cuarto decimal se mantiene. Esa es la idea de esa regla. La segunda, corten sus micrófonos. Bien. La segunda regla de redondeo nos dice que si el dígito que vamos a hacer desaparecer, el primero que va a desaparecer, que es el de sub k más 1, es mayor que 5, entonces el dígito anterior, el último que va a quedar, se cambia al de sub k más 1. O sea, se le aumenta 1 a ese dígito. Está el ejemplo 132.324186, este sería el valor exacto de x. Y lo queremos redondear al cuarto decimal.
Entonces, el quinto decimal, fíjense, es 8. Y 8 es mayor que 5. Entonces, el último dígito cambia a 2. Y queda 132.3242. Ahora, el caso que está un poco más de conflicto es cuando el dígito el primero que vamos a despreciar, que es el de sub k más 1, es igual a 5. Entonces, aquí hay dos situaciones que pueden darse. La 3.1 sería la siguiente. Una pregunta, ¿hasta qué hora? No existe ningún dígito a la derecha del d sub k más 1 que sea ¿Hasta qué hora es eh, la clase? distinto de C. O la otra opción sería que sí Ya tengo existen 5. dígitos a la Creo que derecha voy del con k más 5. 1 que sean diferentes de 0. Si existen dígitos diferentes de 0 a la derecha de sub k más 1, entonces directamente d sub k se cambia a d sub k más 1 más una unidad. Se le suma 1 al último dígito, que es el último que va a quedar, ¿no? El d sub k. Ahora, si no existen dígitos iguales a 0 a la derecha de d sub k más 1, o si no existen dígitos distintos de 0, perdón, si todos los dígitos a la derecha del d sub k más 1 son iguales a 0, entonces se toma una decisión al azar a través de la paridad del último dígito, el dígito de sub k, ¿no? Si el último dígito que va a quedar es par, entonces se mantiene. Y si el último dígito que va a quedar es impar, entonces se le suma 1. Y así terminamos con nuestras reglas de redondeo. De esa manera, aplicando esas reglas cada vez que cortamos en una cierta posición nuestro desarrollo decimal de los números, nosotros podemos disminuir el error que se está cometiendo por el redondeo. Bueno, ahora vamos a aclarar más este tema de las cifras o dígitos significativos de un número. Como el nombre indica, son los dígitos que tienen significado en el número. Para aclarar este concepto, se considera una cierta longitud que se quiere medir. El valor exacto de la longitud es L. Y vamos a tomar una unidad de medida que va a ser el metro, graduado hasta los milímetros. Entonces, el metro tiene graduación de decímetro, centímetro y milímetro. Entonces, un operador realiza la medición de la longitud L y da como valor aproximado 2.1513 metros. Si nosotros analizamos los números, los dígitos de esta medida, la parte entera representan los metros. Entonces, como se ha utilizado el metro, obviamente estamos seguros de que hay 2 metros en la longitud L. El 1, primer 1 que aparece ahí, representa decímetro. Entonces, también está en la graduación del metro, por lo tanto, estamos seguros de que hay 1 decímetro. Luego viene el 5, que representa centímetro. Como hay graduación en el metro, estamos seguros de que hemos medido esos 5 centímetros de manera exacta. El siguiente 1 es milímetro. Como hay graduación en milímetros, estamos seguros de que también ese 1, 1 milímetro, es correcto, sin lugar a dudas. Pero luego ya no hay más graduación, no tenemos décimas de milímetro en la escala. Entonces el operador estima ya ese valor, sin la graduación. Y él dice 3 décimas de milímetro. Bien, hasta ahí hay un aporte a la exactitud de la medición, hasta ese último dígito, que ya está afectado de error, porque ya es una estimación, ya no es considerado exacto como los anteriores, que venían dados por la escala de medida, no por la graduación en la escala de medida. Esos 3 décimas de milímetro no puede garantizarlo el operador, pero le parece que es así. Entonces hay un cierto aporte subjetivo a la medida y por lo tanto estas son las cifras significativas del número. Entonces cifras significativas del número son aquellas que tienen significado, ¿no? En este caso tiene significado tomar hasta la décima de milímetro como estimativa
podríamos decir que la cifra significativa son los dígitos considerados exactos en el número más un último afectado de error. Cualquier otro número que se añada allí a continuación de la décima de milímetro ya no tiene ningún sentido, porque no hay forma de estimar de alguna forma realística una centésima o una milésima de milímetro con el instrumento de medida, ¿no? Entonces ya cualquier otro número a partir de la décima del milímetro no tiene significado para la medición. Entonces ya no serían cifras significativas. Entonces este número tiene ¿cuántas cifras significativas? 1, 2, 3, 4, 5. Viene con cinco cifras significativas. Bien. ¿Cómo reconocemos las cifras significativas en un número? Este es otro problema porque un ingeniero puede pasar datos de medición y otro ingeniero es el que va a procesar esos datos, va a manejarlos numéricamente. Entonces, entre el que representa el dato, el que hace la medición y construye los datos, y el que va a procesar, tiene que haber una comunicación a través de alguna. Y las reglas son las siguientes. Para reconocer las cifras significativas de los números que nosotros estamos recibiendo para procesar, sabemos que todas las cifras diferentes ceros que fueron escritas en el número son significativas. O sea, asumimos, obviamente, que el ingeniero ha hecho una medición correcta y que todas las cifras diferentes ceros que ha escrito son significativas. Ceros que existen entre cifras significativas son también significativos. Ceros a la izquierda de un número, esos no son significativos. Y cero a la derecha del número pueden o no ser cifras significativas. Si se escribe el punto decimal, se consideran los ceros después del punto decimal como significativos. Si no se escribe punto decimal, no serían cifras significativas. Para aclarar esto, tomemos el siguiente ejemplo. La longitud L que se quiere medir utilizando una unidad de medida que es el kilómetro, sin ninguna graduación, solo el kilómetro. Entonces un operador registra 3 kilómetros de manera exacta con su instrumento de medida, más una última cifra que la estima, ¿no?, haya afectada de error, y dice la longitud L es aproximadamente 3.4 kilómetros. Pero resulta que debe escribir su informe del dato en metros. Entonces él multiplica por 1000 para transformar a metros, y entonces el número es 3400 metros. Pero él sabe que solamente el 3 y el 4 son significativos. Los ceros que continúan de relleno por el cambio de unidad no son significativos. Entonces él, para informar de eso al que va a leer el dato, no pone el punto decimal. Si no pone el punto decimal, entonces los ceros al final del número no son considerados significativos. Si él pusiera el punto decimal, lo consideraría significativo. Y entonces estaría informando mal el que escribió el número. Bien, eso para aclarar lo del punto decimal. Luego tenemos conceptos de exactitud y precisión de un número. Bien, exactitud de un número es una medida de la cercanía que tiene el número con el valor exacto que representa. Mientras más cercano al valor exacto el número, se dice que es más exacto. Mientras que la precisión simplemente indica el número de cifras significativas que va a manejar el número. Entonces podemos tener números que sean inexactos y muy precisos. O pueden ser números que sean exactos e imprecisos. Inexacto e impreciso, y finalmente lo más adecuado sería que el número sea exacto y también suficientemente preciso, ¿no? Para aclarar esto, vamos a hacer una referencia. Imaginemos que estamos nosotros en el eje X real queriendo calcular la raíz de una ecuación R.
y usamos un proceso iterativo que construye aproximaciones a la raíz. Entonces, alguien llega a obtener R sombrerito 1 por acá. Y puede decir que ese número sea 2.31, 41, 62, 27, con toda esa precisión, un montón de cifras significativas. Con un montón de cifras significativas calculo ese número que quedó lejos de la verdadera raíz. Entonces, ¿qué decimos de este número? Que es preciso, pero que es inexacto. Cambio, otro dice, bueno, escribe el resultado aproximado de su raíz R2 como 3.4. 3.4. Bien, resulta que este número puede ser que sea el valor exacto 3.4132, con 4 cifras significativas, con 5 cifras significativas, ¿no? Entonces este número R2 aproximado, 3.4, es un número exacto, bastante exacto, está bien cerca al valor real, pero él es impreciso, apenas tiene un decimal, ¿no? Lo ideal es que los números sean suficientemente cercanos a lo exacto, o sea, que tengan buena exactitud y además tengan buena cantidad de cifras significativas, por lo menos suficiente para el problema que se está trabajando. Bien. Medidas del error ahora. Vamos a hablar de medidas del error. Considera X el valor exacto y X el valor aproximado de una cierta magnitud. Entonces definimos como el error absoluto en la variable X, en la medida X, el valor absoluto entre el valor exacto y el aproximado. El valor exacto menos el aproximado. Ese es el error absoluto. Ahora, como normalmente los números provienen de medir ciertas magnitudes que tienen dimensiones, entonces el error absoluto obviamente viene afectado por la unidad de medida en que se ha realizado la medición. Si nosotros queremos eliminar ese problema de la unidad de medida, entonces adoptamos el error relativo. El error relativo es el error absoluto, que sería X menos X aproximado, sobre el valor absoluto de X, ¿no? Todo esto en valor absoluto. Entonces aquí al dividir entre la misma magnitud, las unidades se cancelan y el error absoluto ya es adimensional, que a veces es conveniente, sobre todo cuando tenemos que comparar distintos errores. Ahora, el error relativo porcentual se obtiene multiplicando el error relativo por 100. Simplemente a veces son pequeños estos errores y entonces es más cómodo manejarlo multiplicado por 100 y ahí surge el error relativo porcentual. Bueno, ahora sí vamos con el polinomio de Taylor. Esto nos va a aclarar la idea del error de truncamiento. Consideremos una función f de r en r, una función n veces derivada además. O sea, suficientemente continua para tener n derivadas, para poder derivarse n veces. Esas derivadas nos interesan que ocurran en el punto x0. Entonces, podemos nosotros construir un polinomio que aproxime a f con grado n en torno de un punto x0. Ese polinomio se llama el polinomio de Taylor. Entonces, para construir el polinomio de Taylor, que aquí anoto como p sub n de x, indicando como n el grado del polinomio, se va a escribir en términos de, obviamente, x y el punto de referencia para la aproximación a x, que es el punto x0. Entonces, para el polinomio yo necesito el grado y el punto x0. Y entonces el polinomio de Taylor lo escribimos
lo escribimos como a sub 0 más a sub 1 por x menos x0 más a sub 2 por x menos x0 al cuadrado más finalmente a sub n por x menos x0 a la n. Esa es la expresión del polinomio y solo ahora nos resta calcular los coeficientes del polinomio para tenerlo completamente definida. Este polinomio estaría aproximando a la función en el valor x en torno al valor de f en el punto x0. Para lograr la determinación de los polinomios, de los coeficientes más bien del polinomio, que cumpla con su cometido, hacer cumplir a este polinomio su cometido de aproximar a la función, tenemos este criterio. El polinomio y sus n primeras derivadas deben coincidir cuando se evalúan en x0 con el valor de la función y sus n primeras derivadas. Entonces aquí aparecen las n condiciones, ¿no? N condiciones que van a permitir calcular n más 1 condiciones en realidad. N más 1 condiciones sería acá, porque tenemos la función sin derivar, o sea, podemos pensar derivada de orden 0, luego de orden 1, luego de orden 2 y finalmente de orden n. Como comenzamos en el orden 0 de la derivada, son n más 1 condiciones. Aquí hubo un pequeño error, este es n más 1 condición. Y tenemos obviamente n más 1 coeficiente, de a sub 0 hasta a sub n. Entonces, en teoría, estas ecuaciones, que son n más 1, serían suficientes para poder calcular todos los coeficientes. Y procedemos entonces. Reemplazo yo en el polinomio x por x0 y por lo tanto todos los términos que tienen el factor x menos x0 elevado a alguna potencia desaparecen, se hacen 0 y queda solo el polinomio en x0 evaluado como a sub 0. Entonces el polinomio queda a sub 0. Y la condición dice que eso debe ser igual al valor de la función x0. Entonces ahí aparece directamente el valor del primer coeficiente, a sub 0 es igual a f en x0. Si yo derivo el polinomio, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos aquí a la pizarra. Y tendremos p sub n de x igual. Tenemos a sub 0 más a sub 1 por x menos x sub 0. Y más a sub 2 por x menos x0 al cuadrado. X menos x0 al cuadrado. Más, y así continuamos, hasta llegar a un penúltimo término que sería a sub n menos 1 a sub n menos 1 que multiplica esto elevado a la n menos 1 siendo x menos x0, ¿no? Y más el último término que va a ser igual a sub n finalmente por x menos x0 elevado a la n. Bien, si yo derivo el polinomio,
voy a poner la derivada del polinomio respecto de x. Eso va a quedar igual a sub 1, a sub 1 más a sub 2 por x menos x0, ¿no? X menos x0. Ya pe. Y más a sub 3 sería por el siguiente término, ¿no? Por x menos x0 a la segunda potencia. Al cuadrado aquí. Y eso continúa. Más, aquí cuando derivo n-1 pasa a multiplicar. Tenemos n-1. n-1 Exactamente. que multiplica a sub n-1 por x menos x0 elevado a la n-2. A ver, no creo que te diga nada, digamos, recién estamos empezando. Digámoslo así. O sea, decir, vamos a ver cómo es tu observación, baby girl. Sí. Esto de x menos x0 a la n-1. Ya lo cambié. Ajá. No, Elevado a la n-1. no seas como Jaldín, que... No seas como Jaldín. Eduardo, creo. Yo n-1. solo me acuerdo que es Yanela Peredo. La clase, por si acaso, comienza a 9:15 en punto, así que, y termina en 40 minutos después. No comiencen a llegar tarde cada uno. Bien, esto sería x menos x0 elevado a la n-2. Explica. Lo hace lentito. Lo demuestra. Lo demuestra. Y el último término sería más Ajá. No es nomás leer lo que tiene en su PDF. Se apoya. n por a sub n elevado a la n-1. Ahora, en este ejercicio aplicamos así, así, así. Menos 1. Pero con una voz, uno... Bien, esa es la derivada, ¿no? Entonces, volviendo acá, Sí. Ahora, a nuestra presentación, cuando yo reemplazo x por x0 en esa derivada, fíjense, inválido. Chris, sos inválido. Chris, todos Seba los podrá ganar el términos, COVID, excepto el nunca la primero que es ganó. a sub 1, desaparecen porque No, está mentira. multiplicado Otra por persona. x menos x0. Entonces nos queda el polinomio de la siguiente manera. A sub 1, simplemente. Y eso va a ser igual a la primera derivada de f en x0. Si vuelvo a derivar, entonces vamos a tener acá, no lo voy a hacer en la pizarra, pero les voy a mostrar. En la siguiente derivada va a quedar aquí me olvidé del 2. Aquí va a tener 2 a sub 2, aquí va a quedar
2 por a sub 3 por x Ahí menos está. x0 a la 1, ¿no? Entonces, el primer término en la segunda derivada que comienza con el factor x menos x0 sería este de acá. Este de acá queda 2 por a sub 2, ¿no? Y aquí Ingeniero, 2, ¿de dónde sale? Del por 1 por 2. favor, Se van no acumulando los usamos cálculo coeficientes, 2 con los Valderrama. exponentes, más bien, que pasan por las derivadas a multiplicar. Entonces aquí va a terminar siendo factorial de n, en el último. Ok. De modo que vamos a ver acá. Despejando a sub 2, ponemos el 2, que es igual al factorial de 2. Es 1 por la derivada segunda de f respecto a x dos veces. Para el último término, vamos a tener factorial de n por a sub n, que despejando a sub n nos daría la derivada enésima de f en x0 sobre el factorial de n. Entonces uno puede interpretar acá que f0 es la derivada de 0, aquí es la derivada de 1, y que tenemos el 0 factorial, que es 1, como divisor. Aquí tendríamos el 0, el 1, cuyo factorial sigue siendo 1 también como divisor. Aquí es para el factorial de 2 y va creciendo factorial hasta n en el último. De esa manera, el polinomio se expresa como f en x0 más la primera derivada de f en x0 por El x menos factorial es para x0 más la siempre, derivada segunda en que f es infinito casi. evaluada en x0 sobre factorial de 2 por x menos x0 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar al último término, que será la enésima derivada de f respecto a x evaluado en x0 Eso lo vimos en álgebra 1. por x menos x0 a la n sobre n factorial. Por eso, Tendríamos acá la interpretación el gráfica factorial lo de esto. vimos en álgebra 1, sí. Me acuerdo, en suma La lineal. primera aproximación, considerando en el Claro, polinomio solo el primer yo término, no me acuerdo qué significaba hacer aproximación. constante a sub 0, obviamente es una recta paralela al eje x, que pasa por el valor en ordenada f de x0, ¿no? Si queremos mejorar la aproximación, tomamos la recta tangente. Tomamos la recta tangente en el punto, y entonces la ecuación de esa recta tangente ya es f en x0, la pendiente de la recta tangente es la derivada de f en x0, y por x menos x0, ¿no? Y si queremos mejorar aún más, podemos tomar una parábola acá, en este punto, que sería considerar el polinomio hasta el segundo grado. Hasta el segundo grado. Y si queremos mejorar, tomamos hasta el tercer grado y así sucesivamente. Entonces, noten ustedes cómo la recta horizontal, la recta inclinada, la parábola luego, todas ellas van siendo gráficas que se aproximan mejor a la curva real de esto, ¿no? Cada vez mejora la aproximación, no solo en el punto x0, donde obviamente es exacto el valor, sino que mejora la aproximación en torno de x0, esa es la idea, ¿no? A medida que tomamos más grado del polinomio, va mejorando la aproximación, la amplitud en torno a x0, donde es casi exacto el valor del polinomio con f, se amplía, ¿no? Va creciendo. Y si pudiésemos tomar n tendiendo a infinito, entonces el polinomio daría el valor exacto de la función. Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo de aplicación. Tenemos f de x igual e a la x. Función simple, e a la x es la elegida para comenzar porque todas las derivadas de e a la x sigue siendo e a la x. Es muy fácil de derivar esa función. Queremos aproximar f en el punto x igual a 0.01 usando un polinomio Taylor en torno de un punto x0 igual a 0, que es bastante cercano al 0.01, con una tolerancia en el error absoluto de 0.0001. Queremos lograr aquello. Para observar el asunto de la tolerancia se refiere a, a cuán pequeño debemos tener el error cometido entre el valor exacto de la función y el valor del polinomio. Entonces, vamos a tomar como medida del error el error absoluto en este problema. Entonces, se trata de acercarnos lo suficiente con el valor del polinomio a f, pero f no lo conocemos, entonces el valor exacto no lo conocemos. Sin embargo,
cuando nosotros nos acercamos al valor exacto de f, la secuencia de valores aproximados con los polinomios de grado k-1, grado k, va disminuyendo. Cada par de valores de polinomios con grado diferente en 1 que se está utilizando van quedando muy cercanos entre sí. Entonces, en vez de tomar el error absoluto en términos del valor exacto, sería f en x, que no lo conocemos porque eso es lo que queremos calcular, tomamos el valor de la última aproximación con el polinomio de grado k, y el valor aproximado lo consideramos el valor del polinomio con la anterior iteración de grado k-1. Entonces vamos a tomar esa representación, así vamos a manejar el error. Entonces, ¿cuándo paramos el proceso? Cuando este error absoluto de menor que la tolerancia que hemos dado, que en el ejemplo es de 10 a la menos 4. Y así, por Dios santo. Bien, el polinomio en el grado 0 es el valor constante, que es el valor de la función en x igual x sub 0, que es el 0, ¿no? Entonces, a la 0,1. Por lo tanto, P0 en 0.01 es igual a 1. Entonces, vamos a construir esta tablita, donde en primer columna tenemos los grados que van a ir creciendo, luego el valor del polinomio evaluado en x, en el punto x 0.01, y luego el error, que se obtendrá como diferencia del último valor menos el anterior en valor absoluto. Entonces, obviamente, cuando tenemos el primer valor, que es 1, no hay con quién comparar porque no hay un valor anterior, no evaluamos el error. Cuando evaluamos el segundo término de grado n igual 1, es que ya podemos evaluar error. Entonces, para calcular o para tomar el valor con el grado 1, tenemos que completar el polinomio del primer grado. Para eso necesitamos la primer derivada de f. La primer derivada de f sigue siendo e a la x. Y la evaluamos en el punto x0. Fíjense, ¿no? Cómo está el polinomio. Se evalúa la función f y su derivada siempre en el punto x0, que en nuestro caso es el 0, ¿no? Entonces evaluamos la primera derivada en el punto x0, que es 0, nos da otra vez 1, y entonces reemplazamos en el polinomio ya de grado 1 el x por 0.01, que es donde queremos evaluar el polinomio, ¿no? Entonces eso va a ser el primer término, la 0 que es 1, más, ya lo calculamos acá, ¿no? En el primer paso, más el valor de la primera derivada, evaluada en 0, en el x0, que también es 1, por x menos x0. El x es 0.01 y el x0 es 0. Entonces esto da 1.01. Lo tenemos aquí. 1.01. Hacemos la diferencia con el anterior en términos absolutos. Esto da 0.01, que todavía es mayor que la tolerancia, porque la tolerancia es 10 a la menos 4. ¿No? 10 a la menos 4. Entonces continuamos, tomamos la derivada segunda, vamos a añadir ese término con la derivada segunda en el polinomio. La derivada segunda de a la x sigue siendo de a la x, la evaluamos en 0, nos da 1 otra vez. Y construimos la evaluación del polinomio segundo grado en 0.01. Eso es el valor anterior que ya refleja la acumulación con el primer grado, más el último término, que es el que estamos añadiendo, que es de segundo grado. Esto va a ser 1